día de varios temas políticos. Por una parte, la acusación constitucional contra el presidente de la República, que eventualmente podría terminar en destitución. Pero por otra parte también el juicio que se está llevando a esta hora en contra de quien fuera la titular del Ministerio de Justicia, Javiera Blanco, y que luego fuera incluso consejera del CDE por malversación de fondos públicos, que además involucra a altos generales de Carabineros. Así es, en este minuto estamos viendo imágenes en vivo de lo que es la audiencia de formalización. Ayer vimos parte del contenido cuando a la ex subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, que también fue ministra de Justicia, ojo, la Fiscalía le imputaría 42 millones de pesos que, según se dijo ayer en esta formalización, habría recibido en sobres en efectivo. Y se habla también de directores generales de Carabineros 3 que también están siendo formalizados. En el caso de ellos es por malversación de fondos públicos y por la realización de documentos de manera ilegal, digamos. Son documentos que no serían verdaderos. Podemos escuchar lo que está pasando en este minuto durante la formalización, que ya está en su segundo día. Escuchemos. Subrogante Jaime Paz Meneses. Documentos de la Dirección de Finanzas del Departamento Cuarto de Contabilidad y Finanzas Fiscal, planilla de distribución del mes de diciembre del 2010 con individualización de nombre del funcionario que recibe, grado, cargo y valor entregados. Documentos de la Dirección de Finanzas del Departamento Cuarto de Contabilidad y Finanzas Fiscal, planillas de distribución de gastos reservados del mes de diciembre del 2009 con individualización de nombre del funcionario que recibe, grado, cargo y valor entregado. Documento que también menciona a la imputada Javiera Blanco. Fotocopia de documentación electrónica, Prefectura de Malleco, número 21, Unidad de Contabilidad y Finanzas, denominada Descuento por Concepto de Depósito Parcial Cautín, en la que se informa del depósito en moneda nacional a la cuenta corriente del general Augusto Carmona Reyman de los gastos reservados correspondientes al mes de agosto de ese año, ascendientes a 402.000 pesos. ¿El año era? Perdón, ¿el año era, colega? Tengo un segundito, señoría, que no aparece acá, pero se lo busco inmediatamente. Estas son imágenes en directo de lo que está pasando en este minuto durante la formalización de la ex subsecretaria de Carabineros, de exdirectores generales de Carabineros también y otros funcionarios. Es información muy relevante que queremos que usted entienda, porque se habla de sobres de dinero en efectivo que ellos habrían recibido de los gastos reservados. Miren la nota para que la conversemos después. Se presentó ante el tribunal después de años de silencio para ser formalizada. Una indagatoria del Ministerio Público y una querella del Consejo de Defensa del Estado puso frente a las cámaras a la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco. Blanco Suárez, concertada con los generales directores, José Bernales Ramírez y Eduardo Gordon Valcarce, se apropió directa y personalmente de caudales públicos provenientes de gastos reservados de Carabineros en moneda nacional. Lo que dicen los medios es que la señora Blanco recibía periódicamente sobres con dinero producto de gastos reservados. Acusada por la Fiscalía por haber recibido en sobres pagos por la suma de 42 millones de pesos en su calidad de subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco fue formalizada después de 5 años de investigación. En ese cargo, cuando estaba de subsecretaria, tampoco me tocó recibir gastos reservados y la subsecretaría además no tenía asignado gastos reservados. Un caso especialmente llamativo por la participación de una civil, a la que muchos llamaban la regalona de la expresidenta Bachelet, y de 3 ex generales directores de Carabineros, Eduardo Gordon, Gustavo González Llure y Bruno Villalobos. Reportajes MG. Después de 5 años de investigación, Javiera Blanco se presentaba para ser formalizada y escuchar los cargos en su contra. La exministra del gobierno de Michelle Bachelet rompía años de silencio y de apariciones ante las cámaras. Señoría, estar sentados el día de hoy enfrentando la formalización que acabamos de escuchar
es lo que podemos considerar por lo bajo un capricho del Ministerio Público. Blanco es la primera autoridad civil a la que se le imputan los delitos en el marco de las investigaciones por el presunto mal uso de gastos reservados de las instituciones armadas y de orden. Bueno, este es un caso algo extraño a lo que hemos estado viendo respecto al mal uso de fondos reservados. ¿Por qué? Primero porque se trata de un civil, el que está involucrado. Y además es un civil que por su posición no debiese nunca haber recibido ningún tipo de recurso reservado. El Ministerio Público expuso durante la audiencia que en total la exministra habría recibido 42.138.000 pesos en sobres con billetes. Se habrían investigado más de 5.000 movimientos financieros, siendo de interés criminalístico los siguientes movimientos: 8 depósitos, 1 de 2006 y el resto en 2007, mediante billetes de 20.000 pesos y de 10.000 pesos. Con pleno conocimiento de que no le correspondía percibir esas sumas y teniendo en cuenta, a mayor abundamiento, que la Subsecretaría de Carabineros no se encontraba entre las entidades autorizadas para recibir gastos reservados por la Ley de Presupuesto del Sector Público, con arreglo al artículo 3º de la Ley 19.863. Dinero que utilizó para distintos fines personales y que le fue entregado mensualmente a través de sobres contenedores de dinero en efectivo en el lugar donde desempeñara sus funciones. Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado asegura que el monto es superior. En marzo del año pasado interpusieron una querella contra Javiera Blanco por la malversación de 47.500.000 pesos. Que todos estos traspasos quedaron en un Excel y tenemos entonces una prueba documental bastante seria, firme, de que al menos esos recursos se traspasaron a alguien que no los debía de recibir. A Javiera Blanco se le acusa de cometer los delitos de malversación de gastos reservados y falsificación de instrumento público. En la audiencia también fueron formalizados los ex generales directores de Carabineros, Gustavo González Llure y Bruno Villalobos. Los otros imputados son el exfuncionario de la DIPRES, Héctor Zúñiga, el coronel en retiro, Iván Whipple, y el ex jefe de finanzas de Carabineros, Flavio Echevarría. Entre los meses de septiembre de 2006 a marzo de 2010, Blanco Suárez, concertada con los generales directores José Bernales Ramírez y Eduardo Gordon Valcarce, se apropió directa y personalmente de caudales públicos provenientes de gastos reservados de Carabineros en moneda nacional, con pleno conocimiento de que no le correspondía percibir esas sumas del monto global presupuestario anual dispuesto por la Ley de Presupuestos para satisfacer los gastos reservados. Solo alrededor del 41% se destinaba a la Dirección Nacional de Inteligencia y a la Dirección de Investigación Criminal y Drogas y sus unidades dependientes. Fueron sustraídos y entregados a generales de Carabineros que viajaban al extranjero junto a sus cónyuges, quienes, luego de recibirlos y sin tener derecho a percibirlos, los destinaron para fines personales. En la audiencia de formalización quedó al descubierto el modus operandi de los imputados. La Fiscalía Centro Norte dio a conocer alrededor de 3 actos que eran parte de la dinámica para sustraer los gastos reservados. Funcionarios del Departamento Cuarto de Finanzas de Carabineros, bajo las órdenes de los imputados Whipple y Echeverría, titulares de la DIFINCAR, desarrollaron el siguiente proceso de entrega. Primero, giro de fondos desde bóveda de Banco Estado. Segundo, elaboración de sobres de distribución. Una vez en las dependencias del Departamento Cuarto de Finanzas, situadas en el edificio Norambuena, procedían a introducir en sobres de papel la cantidad de dinero que indicaba la planilla. Tercero, entrega de los sobres. Reportajes MG. La calificación profesional de Javiera Blanco va a ser un aporte. Y no es la primera vez que Javiera Blanco se ve inmersa en una polémica. La protegida de Michelle Bachelet, que ocupó las carteras de Trabajo y Justicia en el segundo gobierno de la mandataria, debió enfrentar varias crisis al interior del Sename.
Entre ellas, el mal uso de fondos del programa ASCAR destinados a mejorar la calidad de vida de los niños, que terminó con una indagatoria por la Contraloría General de la República en la que se cuestionaban cerca de 400 millones de pesos involucrados en el programa. Además, la alteración de cifras de niños, niñas y adolescentes muertos entre 2005 y 2016 al interior del servicio para menores, controversia que terminó en una acusación constitucional en su contra. Ministra, quiero partir esta interpelación dándole una oportunidad. Nunca antes un Ministerio de Justicia había sido unánimemente cuestionado por todos los sectores políticos. Asume hoy, por primera vez, ante el país, su responsabilidad política por todos estos hechos. Responsablemente le quiero decir que hoy día hemos transparentado lo que en 37 años no se hizo. Yo llevo 1 año a cargo del ministerio. Usted me va a poder acusar de muchas cosas, pero no me va a poder acusar que a mí no me duela en lo profundo la realidad de los niños y niñas más vulnerables en este país. En enero de 2017, la exministra fue designada como consejera del Consejo de Defensa del Estado, nuevamente elegida por Bachelet. Su permanencia fue objeto de múltiples críticas debido a las polémicas anteriores, pero su mandato culminó cuando la Fiscalía Centro Norte inició una investigación en su contra por 4 contrataciones con cargo a Gendarmería cuando era ministra de Justicia. De esta forma, se presumió un eventual delito de fraude al fisco, nombramiento ilegal y tráfico de influencias. Elementos que perturbaron su cargo como consejera y la obligaron a renunciar por una campaña sistemática de desprestigio en su contra, según ella. Es absurdo que haya nombrado a una persona que de entrada, por conflicto de interés, va a tener que inhabilitarse de participar en todas las decisiones que tengan que ver con querellas o investigaciones de su propia gestión como ministra. En el Consejo, siempre que una persona tiene o una relación personal, conoce a alguien vinculado a lo que se discute o porque haya tenido alguna responsabilidad al respecto o hay algún conflicto de intereses, los consejeros se inhabilitan. Las investigaciones cesaron luego de que la Fiscalía comunicara una falta de antecedentes contra Javiera Blanco y se desestimara engaño y prejuicio fiscal en el caso de Gendarmería. Pero hoy se enfrentó nuevamente ante la justicia. Lo que nosotros señalamos es que efectivamente para el año 2007 lo que existe es, a título de indicio, una coincidencia entre aquellos registros contenidos en las planillas en donde se menciona a Javiera Blanco en un número determinado, con un grado determinado, subsecar, con un nombre y un monto, 1.090.000 pesos. Y existe una coincidencia temporal entre la época en que se producen las entregas de los sobres con esos montos y aparecen estos depósitos en la cuenta de Javiera Blanco. Desde la defensa de Blanco desestimaron la participación de la exministra en los delitos que se le imputaron y pidió el sobreseimiento definitivo para la imputada. La dinámica incluye una secuencia de 8 o 9 actos en los que intervenían funcionarios de Carabineros, tomando las decisiones, las jefaturas de Carabineros, sin ninguna intervención de la subsecretaria, ni siquiera aludiendo a su conocimiento. Los dineros se hacen efectivos saliendo de la custodia pública, ya nos referimos que ese es el momento de consumación del delito, para luego finalmente ser entregado supuestamente a distintas personas, una de las cuales, de nuevo, supuestamente sería mi representante. De lo que se me depositó tantos años atrás no puedo referirme porque no me recuerdo. Podría ser lo que me pasaba a mi primer marido, que sí recuerdo en que varias veces pasó dinero en efectivo. Declaraciones que el coronel en retiro de Carabineros, Enrico Navarrete, quien durante el 2007 fue jefe de gabinete de la ex subsecretaria, desestima por completo, pues asegura que el dinero de los gastos reservados que se enviaban desde la Dirección de Finanzas a manos de la subsecretaria Javiera Blanco llegaban mensualmente y que veía el momento en el que capitán Ángel Ostay, por entonces jefe de finanzas de la subsecretaría, se los entregaba en las manos a la subsecretaria Javiera Blanco. Lo que pasa es que los casos de corrupción en general son casos muy difíciles de probar, ¿ah? Porque requieren o que haya una prueba documental o que efectivamente hay muchos testigos, ¿ah? O una confesión, ¿ah? Determinadas acciones.
Y entonces en los casos de corrupción en general es mucho más lento que, por ejemplo, un hurto. Y también porque lamentablemente en nuestro país durante muchos años no le pusimos un foco a los temas de corrupción, creyendo que éramos inmunes a este flagelo. Después de 8 horas de formalización, la exministra de Justicia y subsecretaria de Carabineros recibió un duro golpe. El tribunal rechazó el sobreseimiento definitivo y la justicia deberá seguir con la acción judicial por la malversación de más de 42 millones de pesos de gastos reservados. En cuanto a necesidad de cautela, el tribunal tiene presente que estamos entre los delitos más aberrantes que puede tener el Estado de Chile en cuanto a los delitos de corrupción y que dan cuenta que necesariamente estamos ante hechos que no son inocuos, porque en este caso no solamente afán de satisfacer la necesidad o la ambición ilícita por parte de los imputados en cuanto a adquirir en forma ilícita estos dineros, sino que también dan cuenta de que estos elementos eran dinero destinado a funciones policiales propias de la labor que realiza Carabineros de Chile. Por tanto, el tribunal le va a imponer una firma de carácter mensual en la dependencia de la comisaría más cercana al domicilio de la imputada y la Récord Nacional. Durante la formalización, la Fiscalía dice explícitamente: un civil no debe ni puede recibir gastos reservados. La ex subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, habría tenido pleno conocimiento de que ella no podía hacerlo. Sin embargo, utilizó para motivos personales, a lo menos, según la Fiscalía, de 42 millones de pesos y por eso la están formalizando por malversación de caudales públicos, José. O sea, a mí me parece que aquí hay un problema estructural. O sea, no puede ser que 1, 2, 3, 4, 5 apuntando a los gastos reservados. Que esto era una caja chica para pagar civiles, militares, desde el señor Fuente Alba hasta la señora Blanco. O sea, la verdad... Los municipios. Claro, me parece que es impresentable desde todo punto de vista. Fíjate que, mira, sincronía, ayer fue 5 de octubre. Y mucha gente me decía en la radio el día en que recuperamos la democracia, en que venía la alegría. O sea... Que van a cambiar las cosas. De verdad que lo que hemos conocido 30 años después es la verdad la basura debajo de la alfombra. Yo no sé qué es peor, si el tema de la malversación de fondos públicos o las consecuencias de la muerte de Lisset Villa, donde también Javiera Blanco tiene una cuota indirecta de responsabilidad respecto a lo que ha pasado en el Servicio Nacional de Menores. Pero cómo después luego la presidenta Bachelet la premia con un cupo de consejera en el CDE. Algo que también ha ocurrido con otros del otro lado. Entonces al final son todos iguales. Mira. Todos son la misma cosa. Qué buen punto. A la ex ministra de Justicia y ex subsecretaria de Carabineros, efectivamente, cuando termina su carrera y está siendo cuestionada, se le da un cupo, digamos, en el Consejo de Defensa del Estado, que es un cargo que es vitalicio, que era millonario y que terminó saliendo de ahí porque en el fondo los otros integrantes del Consejo de Defensa del Estado dicen que de alguna manera dañaba una persona que estaba siendo investigada por malversación de fondos públicos, dañaba la transparencia de la institución siendo parte del Consejo de Defensa del Estado. Miren las medidas cautelares que se le dieron ayer durante la formalización a Javiera Blanco y eso ha sido muy discutido en redes. En general, la gente lo percibió como poco. Ahora, estamos claros que esto es la formalización recién. Dice, medidas cautelares, firma mensual y arraigo nacional. José, eso llamó harto la atención en redes sociales. Aparentemente a la gente le pareció que era insuficiente en pos de que se está dañando la fe pública. Pero eso es porque esperaban que ella terminara bajo la reja, Paulina. Eso es lo que uno podría interpretar de aquello. Ahora, el tema es que esto es una investigación que está en curso, por lo tanto, desde ese punto de vista hay que ver, porque esto puede cambiar o puede también ella comprobar su inocencia en esto que se le está imputando. Eso es, ella está formalizada, significa que en el fondo la Fiscalía considera que hay méritos ahora para continuar la investigación. Miren la segunda ficha a propósito de lo que pareció ayer en la formalización de Javiera Blanca. Veamos la segunda entonces.
Veamos, dice, miren, escuchen bien en sus casas y ustedes, esto es lo que dice la Fiscalía que sería el procedimiento para sacar esta plata, que sería de gastos reservados para uso privado. Miren lo que dicen, giro de fondos desde la bóveda del Banco del Estado. ¿Qué significa esto? Que se sacan los dineros desde la cuenta corriente de gastos reservados. Es decir, Carabineros tiene un fondo de plata depositado en la cuenta corriente y desde ahí se saca. Luego, con esa plata que se saca, me imagino que se lleva a una oficina de Carabineros y se elaboran sobres de distribución que responden a una planilla. Es decir, imaginemos algo así como una planilla que dice, no sé, distribución o rendición de gastos reservados y dice, señor XX, tanta plata, señor tanto, tanta plata. Plata que no les debería haber llegado en ningún minuto porque los gastos reservados no son para gastos personales. Ese es el punto. Tenemos a Alberto Precht, tenemos a Marisa Navarrete, exfiscal. Yo no entiendo en qué minuto, explíquenme ustedes, un ministro de Estado tiene acceso a gastos reservados. Esto es ya como el happening con Ja. O sea, yo estoy esperando que aparezca aquí Canitrote, Espinita, porque parece un chiste de mal gusto. O sea, ya, no es justificable, pero uno podría eventualmente dentro de la arquitectura institucional entender que hay un tema que tiene que ver con los gastos reservados vinculados a las Fuerzas Armadas y de Orden, caso Fuente Alba y demás. Pero un ministro de Estado que también gire del cajero automático fiscal... Es una ex subsecretaria de Carabineros, una ex subsecretaria de Carabineros, un civil, pues una civil. No tiene que recibir gastos reservados. Y atención aquí, y ahí le damos la palabra a Alberto Precht, que nos puede explicar un poco esto, pero dice que la entrega, después de generar estas planillas Excel con los nombres y la cantidad de dinero, se iba a un escritorio, recogían dinero en efectivo, generaban sobres, le ponían el timbre, por ejemplo, Subsecretaría de Carabineros, y lo hacían llegar a la oficina. ¿Es así, Alberto Precht? ¿Así? ¿Todos los meses? Bueno, un gusto estar con ustedes. Hola. Estoy más zen que José, ¿eh? Lo noto muy enojado. Hoy día yo estoy más zen. Pero da para enojarse, porque efectivamente durante muchos años en algunos se entendieron que los gastos reservados eran gastos discrecionales. Y los gastos reservados no son gastos discrecionales. Y en este caso específico, y ahí voy a tu pregunta, Paulina, lo que agrava esta situación es que en este caso ni siquiera la Subsecretaría de Carabineros como institución tiene gastos reservados. Claro, no tiene derecho a ningún gasto reservado. No le corresponde. Entonces, obviamente, que un general de ejército como Fuente Alba haga uso de los gastos reservados para su uso particular es un delito. Pero él tenía acceso a esa caja, la ocupaba mal. En este caso ni siquiera había acceso a esta caja. Lo que se hacía, y por eso en la nota ahí lo explicaba, y que hace que este caso a mi juicio sea tan sólido, es que en este caso se dejó mucha trazabilidad. Hay un Excel donde se señala que la plata va de A a B, están las iniciales, ¿no? Y creo que no se refiere al ketchup de marca con las iniciales de Javiera Blanco, sino que significa Javiera Blanco JB. Y evidentemente está además testigos que dicen, sí, yo sacaba el sobre y lo depositaba. Luego, lo que hace la PDI en su informe, que además es muy completo y el otro día lo estaba leyendo, señala claramente quiénes depositaron. Depositaba incluso su ex marido estas platas. Entonces, es evidente que una vez más estamos en un caso bastante clásico ya a esta altura. Alberto, perdona que te interrumpa. Y que esperamos que avance. Yo vi ayer durante la formalización porque señalaron un listado de personas que a ella le hacían depósito en efectivo. Y efectivamente me llamó mucho la atención que apareciera el nombre del exmarido. Pero cuando nombran al exmarido, no puede ser que el exmarido le haya estado depositando plata para gastos familiares con plata, o se demostró que el monto calzaba, por ejemplo, con la planilla Excel que decía gasto reservado. ¿Eso es? Exactamente, eso es lo que dice el informe de la PDI. Dice, el monto X que deposita el señor Ortega casualmente calza con el monto X que está en la planilla de repartición de gastos reservados. Perdón. Obviamente, eso es lo que tiene que comprobarse en un juicio y hay principio de inocencia, pero cuando los montos calzan, bueno, pero más 2 es 4. A ver, yo no tenía certeza de eso, vi el nombre, pero esto es bien complicado. Yo no me acuerdo, no estoy segura si Eugenio Ortega
sigue en la campaña para senador. No El ex marido sí. de Javiera Blanco. Yo no estoy seguro, no lo sé. Sí, entiendo que sí, yo también. Bueno, de ser Entiendo que sí, así, entiendo que sí. de ser a ver, es que yo de verdad que tenía la duda ayer, no la alcancé a revisar, Yo no lo pero si sé. tú me confirmas que sale Eugenio Ortega depositando la misma cantidad de dinero en efectivo, acuérdense que hablaban de, tú me corriges si me equivoco, billetes de 10.000 Efectivo, y de billetes de 20.000 20 y de 10. pesos en la cuenta corriente de la ex subsecretaria. Esto no es menor, porque Es que Eugenio ¿sabes lo que Ortega pasa? es un miembro del Partido Demócrata Entiendo. Cristiano conocido, y esto aquí se nos Lo que enreda pasa ya. es que sí, hay un tema que tiene que ver con la figura de su marido y la figura que Exmarido. ocupa dentro, exmarido, y la figura que ocupa dentro de la ADC. Pero quiero hacer una reflexión un poquito más profunda con Marisa, con Alberto, con Paulina, con Roberto, con la Diana. Porque se nos han juntado muchas cosas. Alberto decía, ay, es que el José está un poquito enojado. Partimos aquí bailando al ritmo de Cher, ahí con don Jaime Leyton, riéndonos un poco de la contingencia con la Diana. Pero lamentablemente yo sé que el ánimo del país ha cambiado y debe cambiar, estamos saliendo de la pandemia. Pero hay una cuota de indignación que me la reservo, digamos, y me la reservo con mucho respeto. Porque ya es demasiado. Ya es demasiado. O sea, es una tras otra. Esto parece como cuando uno le pega a los payasos porfiados. Entonces, la opinión pública ya ha recibido demasiadas bofetadas en muy poco tiempo. Primero, los tinglados de Sichel para negarse al 10% y que sí, que no, que nunca te decide. O sea, jugar con una política pública que es súper, súper sensible para la gente. Después vienen los Pandora Papers. Hemos conocido ya todo lo que se sabe de Más Dominga y ahora está apareciendo las fundaciones de Luxich ahí en Liechtenstein, que yo no sé si tendrá implicancias tributarias o no, lo estaba recién leyendo. Ahora pasa lo de Javiera Blanco. Venimos de Cabal, del Servicio de Impuestos Internos, Carabineros, Fuerzas Armadas. Entonces, discúlpenme, aquí tiene que haber un fenómeno mucho más profundo que simplemente la señorita Blanco, Bachelet, Piñera, Sichel o el que sea. Aquí hay una falta de respeto, aquí hay una falta de respeto que no creo que se me vaya al punto, por el concepto de lo público. O sea, recuperamos la democracia el año 89 o el 88, te digo, ayer fue 5 de octubre, pero no recuperamos el respeto por lo público. En Chile se pisotea lo público, desde los espacios públicos hasta las platas públicas. Porque al final, Alberto, Marisa, cuando uno habla de lo público y los políticos se llenan la boca de eso, sobre todo algunos, diciendo que el Estado roba, que el Estado de aquí, que el Estado de allá, que las platas públicas, que los privados lo hacen mejor. Bueno, la consecuencia de todo ese discurso es precisamente donde las platas públicas son de todos, pero al mismo tiempo no son absolutamente de nadie y cualquiera siente el derecho de meter la mano en la caja chica. Entonces tenemos que empezar a reparar lo público, porque lo público es lo más importante y sagrado que tiene una democracia. En el minuto en que lo público pierde peso, la verdad es que podemos quedar a merced de cualquier cosa, como lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora. Alberto, Marisa. Hola, buenos días. Aprovecho de saludar también por acá a Alberto. A ver, bueno, tienes toda la razón, o sea, Antonio, ¿qué quieres que te diga? Yo, la verdad es que en el caso de Javiera Blanco, son hechos que son de hace tiempo atrás, no es que hayan sucedido ahora, hay que hacer la salvedad respecto de lo que hemos estado conociendo. En el tema de la corrupción, claramente aquí hay dos etapas son fundamentales. El descubrimiento de la corrupción es muy relevante y yo creo que ese es un paso que tenemos que reconocer y estar de alguna manera contentos de que hoy día estamos descubriendo la corrupción. Pero el segundo paso, que es tal vez más relevante que el descubrimiento, es la sanción, la investigación y sanción de los responsables. Porque no sacamos nada con descubrir actos de corrupción si finalmente después los entes encargados de perseguirla y sancionarla no lo hacen. Porque significa entonces que nos vamos a empezar a acostumbrar a la corrupción y ese es el mayor daño que podemos hacer a nuestra sociedad democrática. Marisa, por lo tanto, aquí... ¿sí? En esa línea, ¿sí? Tal vez Sí. esa era la molestia. No siempre la gente entiende que una formalización estás poniendo los datos ahí, que todavía no hay condena. Y por eso tal vez la molestia cuando se habló de que a Javiera Blanco se le pone arraigo nacional y firma mensual como cautelar, como diciendo, no, con eso no basta. Efectivamente la gente siente que se determinan verdades, se determinan faltas, pero las condenas son insuficientes
Porque finalmente la plata se quedó en la casa de ellos, digamos. Esa es la sensación que tiene la gente. Sí, mira, en el caso de la malversación de caudales públicos, que es el delito más grave que existe de los delitos funcionarios, porque en el fondo, en buenas palabras, en el fondo es robarse la plata del Estado. Eso es, directamente. No es defraudar, simplemente es sacar plata indebidamente. Y eso en todos lados se llama robo o hurto. Cuando es un funcionario público, se denomina malversación de caudales públicos. Sufrió una importante modificación el año 2020, ¿cierto?, donde se puede aumentar en 1 grado, pero tiene una pena de base que parte de los 5 años y 1 día hacia arriba, es decir, son de los delitos más graves que tiene. ¿Cuál es la situación particular de Javiera Blanco y por qué? La Fiscalía, lo que la Fiscalía señaló en la formalización, es que a ella le beneficiaba lo que se denomina la media prescripción, es decir, habiendo transcurrido al menos la mitad del plazo de prescripción de un delito, le beneficia la rebaja de la pena. O sea, no y ahí sería entonces estamos, entonces tenemos un problema ahí. Culpable. Porque tenemos un problema, porque entonces el descubrimiento, esta etapa de la corrupción tiene que ser más eficaz. Los controles que deben operar en nuestro país deben ser oportunos, porque va a pasar esto, Marisa, va a pasar de que se descubren. Lo que pasa es que nos quedamos en la superficie. O sea, mira lo que está pasando hoy día. Vamos poniendo esto en contexto porque Javiera Blanco es una pieza. O sea, hoy día estamos discutiendo eventualmente, ¿no?, la posibilidad de una acusación constitucional contra el presidente. ¿Ustedes quieren que yo piense de verdad que la preocupación de la izquierda es el futuro del presidente Piñera? No, no es así. La preocupación de los sectores políticos hoy día es mantener sus cuotas de poder el 21 de noviembre. Y perdón que lo diga, probablemente el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Frente Amplio me va a odiar, me van a llamar amarillo, estoy de amarillo además. Lo que pasa es que nos hemos quedado en una discusión muy superficial y muy oportunista de la corrupción. Lo único que ha hecho esa discusión es impedir que haya modificaciones estructurales honestas, auténticas, permitir que estas conductas se invisibilicen y se institucionalicen y dejar a la ciudadanía al margen de los mecanismos de control respecto de la vida pública. Entonces, ¿cómo no les llama la atención a ustedes, en sus casas, a nuestros invitados, a nuestros panelistas? Porque no es Javiera Blanco metiendo la mano a los gastos reservados solamente. Es Javiera Blanco metiendo la mano a los gastos reservados, eventualmente, si es que la justicia lo demuestra, es Fuente Alba y la señora Pinochet comprando ollas por ahí, son los militares y sus pasajes, o son los carabineros y sus fondos, es Soquimich repartiendo plata a través de una caja, es la ley de pesca mojando a algunos parlamentarios. O sea, entonces aquí hay... No sé si se han dado cuenta, porque los medios de comunicación lo tratamos esto como hechos aislados. No como hechos aislados, pero como que anecdótico. Entonces nos detenemos en la cifra, que me parece muy bien. Nos detenemos en el caso. Pero aquí hay un guión de corrupción en el país. Un guión de corrupción donde todos, de norte a sur, tienen un papel. No hay nadie hoy día que esté libre. Nadie. Ni siquiera los candidatos outsiders. Porque hemos conocido también casos que tienen que ver con faltas bien graves de muchos de ellos en este mismo programa. ¿José? Entonces, ¿cómo deconstruir, Roberto, esa realidad para que finalmente, luego del estallido social, la constituyente y todo, tengamos un país un poco más probo? Pues? Yo, antes de ir con una pregunta con Alberto, decir además que he reporteado economía muchos años y... Estoy súper de acuerdo contigo en un concepto que nos hemos automentido de que en Chile no hay corrupción. Claro, no hay. Sí, no hay corrupción. No, eso es de Argentina, es aislado. Eso es de Brasil, eso es de Paraguay, de Colombia. Y yo creo que eso ha sido terrible porque a raíz de eso, de que nos hemos autoconvencido, están pasando estas cosas. Dicho eso, estábamos preguntando, Paulina, habían preguntado por el ex marido de Javiera Blanco. Ortega. Eugenio Ortega Frey, hijo de la ex senadora Carmen Frey. Bueno, él sí va de candidato a senador por la región metropolitana, está haciendo campaña, lo hemos ratificado. Además, él ganó una primaria y por lo tanto sigue esa campaña de él. Déjame hacer un punto ahí, dale, por favor, Roberto. A ver, en esta, es que no es menor, Eugenio Frey es hijo de Carmen Frey, la presidenta del partido.
Ortega Frey, nieta, o sea, nieto del presidente Frey, hoy día sale a la testera porque, como ustedes me confirman, habría depositado uno de los montos exactos que saldría de una planilla por caja en la cuenta de su ex señora. Puede ser que él no haya tenido idea. Lo que nosotros hoy día, ahora estamos haciendo a través de la producción, es tratar de ubicar a Eugenio Ortega, porque no sabemos qué responsabilidad tenía o no, pero es una figura que representa a la familia Frey histórica. Y sobre ese contexto que me das tú, Paulina, lanzo la pregunta a nuestros panelistas invitados que están ahora por Zoom. Quiero partir contigo, Alberto. Alberto, acá no es solo Javiera Blanco, por lo que nos cuenta Paulina, aquí hay un esquema, una máquina, un sistema con sobres, con nombres, todo. Pareciera que hay mucha gente. Y a mí lo que me preocupa es que ya es una cadena, por decirlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí con esto? ¿Qué va a pasar con estas personas? ¿Están siendo investigadas? ¿Cómo terminar con estas cadenas? No es alguien que se arrancó con los tarros. ¿Cómo lo ves tú, Alberto Pech? La corrupción tiene distintos estadios evolutivos. Lo primero, evidentemente, puede partir de una persona o dos personas que se coluden, entre comillas, para cometer un delito, pero normalmente eso después requiere una red de protección más importante a través de facilitadores, personas que hagan los depósitos, abogados que blanqueen esos depósitos, contadores que arreglen las declaraciones de impuestos, y se empiezan a generar estas redes. Por lo mismo, siempre que se cometen delitos reiterados de corrupción, no es de extrañar que la red sea mucho más grande. De hecho, si uno ve el caso del fraude a Carabineros, por eso estamos hablando de que hay más de 100 personas formalizadas, algunos de ellos ya condenados, porque efectivamente cuando ocurre el delito, que puede partir muy nucleado, luego se empieza a agrandar, ¿no? Lo importante es no vivir en la ignorancia. Si lo que pasa en el país que vivimos mucho tiempo en la ignorancia, creyendo casi, nos preguntaban, bueno, ¿para qué existe Chile transparente? No me acuerdo que nos decían antes, o sea, ¿para qué están? Sí, al final esta cuestión, acá no es problema, somos muy distintos, y la verdad, y volviendo un poco a la reflexión más de fondo, que me parece interesante, nosotros lo que estamos teniendo es el trauma de la verdad, de descubrir que somos más corruptos de lo que creíamos, que tenemos problemas graves y se cometen delitos graves de corrupción en el país. Y yo lo que espero, y ahí quizás mi punto más de quizás un poco de diferencia, que de la indignación ahora pasemos a esa indignación, la transformemos en institucionalidad y la transformemos en mejora, porque los países que viven esto, y pienso en mis colegas de Centroamérica, que han vivido indignación importante, después pasan a la resignación. Alberto. Y si la sociedad, la prensa y nosotros pasamos a la resignación, la pelea la perdimos. Tengo antecedentes acá porque así como ha salido señalada Javiera Blanco, como ex subsecretaria de Carabineros, que habría recibido dinero de gasto reservado por parte, que en el fondo se lo mandaba el director general de Carabineros, autorizaba esta plata, pues bien, lo que me dicen que aparentemente los directores de Carabineros anteriores habrían hecho lo mismo con los ex subsecretarios anteriores. Así, entonces, lo que me dan a entender que, así como Javiera Blanco habría recibido plata de los gastos reservados, los anteriores son. Y aquí ustedes, yo no sé si han tenido más acceso a información. O sea, el cargo el que recibe el O sea, que está absolutamente el mecanismo institucionalizado. Claro, de ser así, ¿quiénes fueron los anteriores ex subsecretarios? A ver si me ayudan, de Carabineros, que habría que preguntarle. Estaba Arboe, ¿se acuerdan? En el gobierno de Bachelet, si no me equivoco. No me acuerdo quién más estuvo previo a Javiera Blanco. Pero si esto es institucionalizado y ha sido histórico, o sea, recién no estamos sacando la venda del ojo. Esto hay algo que confirmar, pero me dicen que los antecedentes están ahí. Pero Paulina, o sea, la investigación de Rudy Rutherford, los pasajes en el ejército, la misma cosa, absolutamente institucionalizado. Sí. Ahí había, perdón que los interrumpa, hubo un antecedente que se dijo en la formalización respecto de una subsecretaria que vino después, Carla Baum, que era el nombre. Se dijo ahí, hay una declaración que se dijo que no se le entregó estos dinero a ella porque era muy nuevita y se podía asustar, comillas.
Entonces, eso te da la impresión de que, primero, de que había una conciencia de una ilicitud, ¿cierto?, de dineros que no debían ser recibidos, y segundo, que no se entregó tan formalmente como estamos señalando, porque sí hubo algunas que no lo recibieron. O sea, a mí me llamó también mucho la atención, es lo que es, en el fondo es un testigo, alguien que se llamó a declarar y dijo: a la subsecretaria que vino después de Javiera Blanco no le habría llegado la plata porque se dijo, Carol Baum, porque se dijo que era muy nuevita y que se podía asustar por recibir estos dineros en efectivo. Entiendo, ¿no? Sí, es constituyente. Ella hoy día es constituyente. Sí, ella hoy día es constituyente. De la UDI. Y antes de Javiera Blanco estuvo Marcelo Ortiz del Partido Demócrata Cristiano. Antes de Marcelo Ortiz estuvo Neftalí Caravantes. Antes de Neftalí, Felipe Arboe del PPD. Antes de Felipe Arboe, Patricio Morales, Luciano Fuyú. Bueno, habrá que preguntarles a todos ellos. Y nadie se dio cuenta que los civiles no pueden recibir gastos reservados. Fíjate tú. ¿Qué cosa es que no se puede no haber dado cuenta, José. ¿Cómo? No se puede no haber dado cuenta, porque la Subsecretaría de Carabineros, por ley, no puede recibir gastos reservados. Pero por eso mismo, o sea, es diferente. Perdón, si yo llego hoy día al matinal y el Álvaro Suárez, que no me pasa ni 500 pesos, me deja un sobre con, como siempre, con 500 lucas, la verdad es que algo raro pasa. Entonces, no seamos pelotudos, o sea, no seamos pelotudos. O sea, aquí hay una arquitectura, es que ahí es donde yo quisiera llegar, porque muchas veces la gente se queda con el caso en particular, que está perfecto, ¿no? Uno puede entrar en cada uno de los casos, Pasaje, Milico Gate, Paco Gay, Javiera Blanco, no sé, platas políticas y ahora el caso Dominga. Pero aquí pareciera haber una arquitectura, un diseño que no solamente ha permitido la corrupción, sino que la ha estimulado. O sea, que las instituciones funcionan sobre estos sobres, municipio, ministerio, subsecretaría y Fuerzas Armadas y de Orden. ¿Y sabes qué pasa? Que se pensó en algún minuto que con la llegada de la democracia las cosas que estuvieran mal para atrás habían cambiado, pero finalmente se perpetuaron ciertas conductas hasta el día de hoy y nadie se atrevió a alzar la voz. Miren, aquí a mi espalda tengo una de las boletas de depósitos que se presentaron ayer, que formarían parte de la carpeta a propósito de la formalización de la ex subsecretaria de Carabineros. Dice, clarito, dice a nombre de Javiera Blanco, en ese caso que fue el año 2007, habla de 1.090.000 pesos. Y esto calzaría, como nos corroboraba Alberto, con parte de las plantillas Excel que se generaban mes a mes, porque además aquí hay registro, hay orden, digamos. Se sacaba la platita ordenada desde los gastos reservados. Eso es, Alberto, ¿cierto? Así es, era muy ordenado y efectivamente, si acá no hay que sacarse la venda de los ojos. Este era un procedimiento institucionalizado, quizás de cuántas décadas hacia atrás también. Y que hasta hace muy poco en algunas instituciones siguió ocurriendo. Sí, acá lo que más choca desde el punto de vista personal es que la PDI esto ocurrió hasta hace muy poco, o sea, cuando ya todos estos casos habían explotado, porque el caso de Javiera Blanco estamos hablando de un caso, y por eso lo va a ver a la media prescripción, etcétera, un caso relativamente antiguo. Pero uno lo puede considerar inentendible que se esté acusando de algo similar al exdirector general de la Policía de Investigaciones reciente. Entonces, ahí es donde las alertas de preocupación son más importantes, porque significa que los disuasivos, que tienen que ver con lo que señalaba Marisa, que tiene que ver con la condena, con la persecución penal de la corrupción, no han sido los efectivos que deben ser, y esperamos que esa mano cambie. Entonces uno recuerda el tema de las revisiones técnicas con Tombolini en la región de O'Higgins. Y estábamos hablando de, en ese momento, me recuerdo yo, 15 millones de pesos. Así partió esta historia. 15 palitos. Cuando uno se iba a ese primer caso que después derivó en todo lo otro, llegamos al tema de los sobresueldos, pasando por el Mob Gatesiade, Gloriana Chevesic, que hoy día es vocera de la Corte Suprema, su investigación de por medio, gobierno del Lago, en fin. Suma y sigue la privatización de la sanitaria. O sea, si hacemos una historia, si llamamos por teléfono hoy día a María Aviva Monkever, gran periodista de investigación de este país, nos va a contar muchos antecedentes respecto de muchas cosas. Yo con esto no quiero blanquear todo lo que se hizo en dictadura, pero uno esperaría más de la democracia, sobre todo de sectores políticos que fueron perseguidos precisamente por pensar distinto. Ahora, ¿no?
El que vamos a mostrar la pieza que viene a continuación, pero es que el que los exdirectores generales de Carabineros le entregaran plata al civil que venía en la subsecretaría de Carabineros en tiempos de democracia, ¿qué significa eso? Porque nadie entrega nada gratis. Entonces, ¿qué se negociaba? ¿Qué tenías que hacer la vista abajo? ¿Qué tenías que no ver? Porque eso genera falsos acuerdos, falsas amistades. La subsecretaria fiscaliza esa institución. La subsecretaria fiscaliza... O sea, eso corta el poder. Imagínate que estamos hablando de una institución, carabinero, y con esto no me estoy refiriendo a los carabineros de a pie. A raíz de mi asalto, mira, voy a contar cortito, pero se me acerca un carabinero de los que me tomó declaraciones por el tema de los perros, y me toma declaración, muy amable, qué sé yo, me dice, y cuando se va me dice, yo soy de los buenos, me dice. Yo le digo, por favor, amigo querido, o sea, jamás lo responsabilizaría a usted ni a ninguno de sus compañeros de algo que tiene que ver con el ADN del poder en cualquiera de sus formas. Pero para que vean cómo los funcionarios carabineros han procesado todo Claro, porque el carabinero de la calle al que putean, que la gente le dice usted error. Pero entonces ustedes se dan no cuenta, ve nada, haciendo un cruce intelectual de todo lo que estamos hablando. El que se lleva sueldos paupérrimos versus... Malos sueldos y las puteadas de la gente. Pero mira el delirio en el cual hemos caído. En el delirio, ¿ah? Y perdón que lo ponga en ese contexto, pero estamos discutiendo este robo eventual de parte de Javiera Blanco. Hay que comprobarlo. Eventualmente. Sí. Hay que comprobarlo. Eventual, por eso digo eventual. Hemos hablado esta semana de si hubo o no delitos tributarios o falta de pago de impuestos en el caso Dominga. También lo hemos discutido. Venimos con el tema Fuente Alba. Se nos suma una y otra plata política por ahí. Ayer hablábamos algo con Meo, en fin. Pero por otra parte, como si estuviéramos en otro país... Porque esa es la gracia de Chile, ¿no? Que uno pasa como de un país a otro. Y la prensa también. Caemos todos en esa dinámica un poquito esquizofrénica y maníaca. Pasamos a discutir si le vamos a cobrar impuestos a personas que ganan 2,5 millones de pesos y retiran sus propios fondos previsionales. Yo sé que tú no estás de acuerdo conmigo, Roberto, pero lo estoy poniendo en un contexto. O vamos a discutir si el pilar solidario tenemos que financiarlo quitándole la devolución del IVA a los servicios profesionales. Entonces, ¿de qué cresta estamos hablando? Claro, lo que pasa es que uno lo entiende emocionalmente, esto es un sinsentido, porque, insisto, la granja, porque a algunos la ley firme y a otros la ley suavecita, porque algunos no pagan ni un impuesto con abogados famosos que les permiten eludir o evadir, y a otros le cobran, no tengo idea, el 40% de los impuestos. Pero no porque eso esté mal, vas a echar a perder todo, José, que es un poco lo que te decía Roberto Sá. No, tenemos que saber ordenar la casa sin tirar la casa por la ventana. Yo no estoy diciendo con esto vamos a venir a que no hay que pagar impuestos. No, Roberto, yo no estoy diciendo que no haya que pagar impuestos. Voy a hacer el punto de Alberto Mariza y de la gente de la casa porque no quiero que se malinterprete lo que yo digo. Yo no estoy diciendo que no hay que pagar impuestos, yo no estoy diciendo que no hay que hacer políticas públicas eficientes y que tengan que ver y estén absolutamente indexadas a la salud económica del país. Yo no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que no solamente hay que hacer buena política, sino que también hay que comunicarla muy bien. Las señales en política, las señales en gobernanza son súper importantes. Sí. A lo mejor la Concertación hizo un regio gobierno en materia de macroeconómica, no lo dudo. Crecimos al 7 en los primeros años de gobierno de Elwin. Recaudamos mucha plata, se hizo una gran reforma tributaria, nos reinsertamos al mundo. Yo no estoy diciendo, con el primer gobierno de Piñera hubo pleno empleo, recuerdo. Bachelet hizo transformaciones súper importantes como la primera gran reforma previsional. Pero lo que falta es una coherencia en la comunicación política que permita a la gente... No solo en la comunicación. En la comunicación o en el envío de señales o en incorporar a la sociedad civil de tal manera que la gente se sienta considerada, estimulada a participar, que sienta que las normas hacen sentido. O sea, porque si yo gano 2,5 palos y me están queriendo cobrar un impuesto, pues Roberto, y leo en el diario que Javiera Blanco posiblemente malversó 42 millones de pesos o que el presidente Piñera hizo un negocio en Islas Vírgenes por 152 millones de dólares, me da rabia, pues.
No entiendo, no hace sentido a mí como ciudadano tener que pagar ese impuesto sobre la renta. Entonces, me parece que ahí hay un ejercicio de honestidad y de claridad que el sistema completo tiene que hacer. Si no, vamos a darnos vuelta en la ira permanentemente, a ratos más, a ratos menos. Esa es la rabia, la que está diciendo el José, la rabia que identifica a muchas personas y es legítimo ponerlo sobre la mesa. Quiero contarles que acabamos de recibir un comunicado, un contacto por parte de la defensora de la ex subsecretaria de Carabineros, Paula Vial. ¿Qué dice? Sí, en este minuto ella está, la estamos viendo en pantalla, en este minuto ella está en la audiencia de formalización, pero se enteró de lo que hablamos respecto del depósito del ex marido de la ex subsecretaria y a la vuelta de comerciales, porque estamos bajando el material que nos acaba de mandar, se lo mostramos en exclusiva. Estábamos hablando de la formalización de la ex subsecretaria de Carabineros y de los directores de Carabineros, que tenía un a mi espalda, Gustavo González Jure, pero antes queríamos señalar que la defensora de la ex subsecretaria de Carabineros, según me informa la producción, habría enviado un video que aparentemente es el mismo que se publicó ayer, pero que ella querría redundar en decir que se va a demostrar la inocencia de Javiera Blanco. Escuchémosla a continuación. Informe que después de 5 años de investigación, 1900 días de investigación, por fin tuvimos la oportunidad de defendernos y tener un espacio para poder entregar nuestros argumentos, nuestra verdad. Hemos asistido más que a una audiencia de formalización, a un espectáculo que responde a la improvisación y a la arbitrariedad del Ministerio Público. Solo se han aportado pruebas contradictorias, pobres o de acusados en investigaciones polémicas. No es la primera vez en todo caso. Lo hemos enfrentado ya en otras 2 oportunidades en las que, luego de soportar largas acusaciones, fue declarada inocente mi representada. Lo mismo ocurrirá en este caso porque Javiera Blanco es también inocente de esta acusación. Paula Vial, la defensora de la ex subsecretaria de Carabineros, dice que en el fondo aquí hay una persecución a la ex subsecretaria. Eso es lo que yo entiendo, porque no es la primera vez y vamos a demostrar que de nuevo es inocente. A la luz de los datos que tenemos, Alberto, explícale a la gente esta planilla donde habría salido el nombre de la subsecretaria y luego la correspondencia con los depósitos, que yo entiendo habrían sido por las mismas sumas. Depósitos en plata, en efectivo, en su cuenta corriente. Así es, bueno, obviamente lo que señala Paula Vidal es lo que hace cualquier defensa, ahí claro. Es su rol, y por otra parte, eso sí llama un poco la atención que siempre se caiga en esta teoría de la persecución. Si hay una persecución, ¿quién es quien le quiere hacer tanto daño a Javiera Blanco que en uno y otro caso vuelve a aparecer? Sería bueno saberlo, porque yo creo que incluso debería Marisa me puede ayudar, algún tipo penal por lo menos de acoso tendría que haber en este caso, porque ya son muy constantes los ataques a esta persona. Entonces, siempre se acusa de persecución. Y acá, vuelvo a insistir, a diferencia de lo de los generales directores, acá que hay una planilla donde hay iniciales claras, con montos claros, que después aparecen en el banco. Si la defensa logra efectivamente desvirtuar estas pruebas, bueno, fantástica, y el Ministerio Público va a tener que dar muchas explicaciones, también la Policía de Investigaciones, de por qué pruebas que a la luz de la lógica aparecen tan contundentes, no constituirían el delito que se está imputando. Sí, me encantaría poder tener la voz. A mí la verdad que me complica en lo personal cuando uno involucra a familiares de autoridades que a veces los ponen en el baile sin tener que ver. Me encantaría escuchar la voz del candidato a senador Eugenio Ortega, ex marido de Javiera Blanco, para ver si efectivamente él hizo el depósito en efectivo que correspondería, según la formalización, a los dineros que habría recibido la exsecretaria Perdón, es que para entender, en efectivo. Lo que proyectas en pantalla, ¿sería la boleta de depósito? No, mira, lo que hay acá es un depósito que son parte del material que habría sindicado la Fiscalía, que está a nombre de Javiera Blanco y que coincidiría con las cifras que aparentemente habrían estado en estas planillas ordenaditas de gastos reservados que se hacían. Recordemos, mes a mes, cómo era el procedimiento,
se saca la plata de la cuenta corriente de Carabineros que tiene nombre que es gastos reservados. Se llevaría a Carabineros. Esto es plata en efectivo, billetes de 10.000 pesos y de 20.000 pesos. Y a propósito de esa planilla que nombra Alberto, que es una planilla grande, larga, dicen ya, ok, hago el sobre que le corresponde a este mes o a este trimestre a la Subsecretaría de Carabineros. Ahora, entonces se hace un sobre con plata en efectivo y se le pone Subsecretaría de Carabineros. ¿En qué reverendas se gastó esa plata Javiera Blanco? Lo que dice la Fiscalía es que son gastos personales. ¿Pero qué es eso? ¿La peluquería? La ¿Perdón? ropa. ¿Peluquería? No, O sea, yo ¿qué no se la habría sé si gastado? ustedes conocen el detalle, trajes. Marisa o Alberto, pero lo que dice la Fiscalía es que serían, así los indica, gastos personales. No sé si entró al detalle de si pagó la peluquería, efectivamente. Marisa. Yo creo, sí, gracias. Mira, primero decir que, bueno, esto es mucho más grave que lo que afecta a Javiera Blanco, ¿cierto? Así es. Javiera Blanco son 43 millones. Sin embargo, lo que dijo la Fiscalía, que entre el año 2007 y el 2017 había recibido por concepto de gasto reservado en total Carabinero de 5.700 millones y fracción. Sí. De eso, 51% se embolsillaron las diversos personajes, entre ellos exdirectores de Carabineros. O sea, es muy alto el monto, ¿ya? Respecto de lo que dijo la Lo de Javiera Blanco, Espera un lo de poco, Javiera Marisa. Blanco parecería una propina, Sí. al lado de todos los otros personajes de la alta jerarquía de las fuerzas O sea, de son Carabineros. cifras extraordinarias, 2.900 millones de pesos, que son gastos reservados, ¿cierto? Pero que eso tenía que ir destinado a mejorar nuestra seguridad, a mejorar los servicios distintos de Carabineros. O sea, íbamos a tener de partida seguramente calles más tranquilas, más seguras. Esa era plata para eso, para que todos estuviéramos mejor. Sin embargo, muy bien como dice Marisa, aparentemente de todo ese monto millonario, solo el 45%, y ustedes me corrigen si me equivoco, fue finalmente destinado realmente a lo que era. El resto se lo llevó el viento. ¿Es así, Marisa? Sí, así es. En total, un 59% el que se destinó, ¿cierto?, a fines particulares. La Fiscalía lo que hizo fue atribuir, ¿cierto?, estos dineros a fines particulares, porque de qué manera se va a depositar en una cuenta corriente personal, ¿cierto?, dineros que están destinados a fines muy específicos por la ley, que no sean para fines particulares. ¿A qué se dedicó o a qué se gastó cada uno de los dineros? Por supuesto que no podría saberse, porque lo que ingresa, ¿cierto?, los dineros son bienes fungibles que ingresan a nuestras cuentas corrientes y se diluyen con el resto del dinero. Por lo tanto, eso no se ha logrado y no es parte del tipo penal. Marisa. Basta que yo acredite que me embolsillé en mi cuenta personal dineros que no tenía por qué recibir, y yo supongo que fueron gastados para casos penales. Por ejemplo, ¿Sí? Marisa, en el caso, ampliando esto, porque, ok, Javiera Blanco es llamativo porque es civil, pero miren lo que pasó, por ejemplo, con el exdirector general de Carabineros, Gustavo González Llure, según la información de la Fiscalía, entre el 2011 y el 2015 habría sustraído 1.181 millones de pesos. ¿Qué significa eso? No es que él se lo hubiera llevado a su casa para su jardín, sino que ese monto, dice la Fiscalía, de las plata reservadas, de los gastos reservados, no fueron a donde debían ir, no se gastaron en lo que se debería gastar. Él, señala la Fiscalía en esta formalización, se habría quedado con 123 Como con el vuelto del millones pan, digamos. de pesos. Sí, Un vuelto de pan más grande que el de Javiera Blanco, sin duda, pero sí. Quiero hacer una pregunta a Marisa acá que tiene que ver con algo un poco más de sentido común y de personas más que manejan menos este tema. El hecho de que aparezca ahí un depósito en un banco, ¿eso puede ser un motivo para que Javiera Blanco pueda decir: yo este dinero lo recibía de una forma oficial, legal, y es así que yo lo deposito en un banco, en mi cuenta, y no lo tiro como un dinero negro, como podría ser en otras ocasiones donde ha habido dineros mal habidos y la gente
los esconde de sus cuentas bancarias, los esconde de su vida financiera. ¿Cuál es el factor depósito en una cuenta corriente de Javiera Blanco? Es la forma en que se produce en dinero en efectivo y sin una documentación de respaldo, porque si a mí me van a depositar dinero en efectivo por un pago honorario, tengo una boleta de honorario, claro, ¿cierto? Tengo un contrato, aquí no existe nada de eso, no podía existir, porque como se dijo, la subsecretaria de Carabineros no tenía derecho a percibir parte alguna de los gastos reservados, o sea, perfecto, ahí hay una irregularidad. Muchos delitos, por supuesto, se cometen también en las cuentas corrientes porque se amparan en lo que se llama el secreto bancario. Es decir, ¿quién va a enterarse que en mi cuenta corriente tengo estos dineros? Tendría que haber una investigación, qué sé yo, y eso es lo que aquí nuevamente llamamos bastante la atención en torno a la investigación que debiera ser y es meritorio. Y el hecho de que le llegue catch. Claro. Javiera Blanco, porque recordemos, perdón, y eso es lo que voy a decir, Javiera Blanco fue quien llevó al actual fiscal nacional de la mano, ¿cierto?, a la comisión a postular al cargo, y todos fuimos testigos, porque esa fue una audiencia pública, donde Javiera Blanco le señala al señor Abbott, ¿cierto?, cuando estaba sentado, dos cosas después que terminó su discurso, así como al oído, y las dos cosas fueron, y que repitió el señor Abbott, primero, que las filtraciones son muy graves y las vamos a castigar. Filtraciones que nos han permitido a todos conocer la corrupción. Y la segunda es que sin querella del servicio no podemos continuar. Segunda condición para salvar a los políticos. Entonces, a nosotros nos parece súper relevante que hoy día se haya formalizado al menos Javiera Blanco, ¿ya? Ahora, si cometió o no delito, bueno, dependerá del tribunal. Y ahí quería poner un punto sobre la defensora. ¿En qué se basó? Porque ella, recordemos que ayer se solicitó el sobreseimiento de inmediato de Javiera Blanco. Se solicitó diciendo que esto no era delito. Y allí se centró en una discusión eminentemente jurídica, que no vamos a explicarla mucho, pero que tiene que ver con que si Javiera Blanco, que recibió estos dineros que no se discutieron, configura el tipo penal de malversación de caudales públicos. ¿Por qué? Porque ella no tenía a su cargo esos fondos. Eso fue como el resumen de la argumentación de la abogada defensora, que obviamente se sustenta en doctrina. Lo que dijo la Fiscalía para contrarrestar esa afirmación es que los tribunales sistemáticamente, en el caso Rix, en el caso Codelco, han señalado que aunque no cumplan particularmente el tipo penal porque no tenía a su cargo los fondos públicos, claro, si hay uno de ellos que sí lo cumple, como era el caso de los generales de Carabineros, por cierto, Marisa, entonces se comunica esta condición al resto. ¿Y puede tener asidero esa expresión de la defensora, de la abogada defensora? ¿Pudiera tener asidero jurídico? ¿El tribunal lo podría considerar? Así es, tiene asidero porque se sustentan en doctrina, ¿cierto? Por eso digo que la Fiscalía lo que hizo fue de reconocer que existen estas doctrinas, claro, sin embargo, enrostró la opinión que ha dado la Corte Suprema en estos hechos. Entonces uno lo que espera es que la Corte Suprema también mantenga el criterio que ha tenido en los casos que he mencionado, caso Rix, caso Codelco y otros, donde ha mencionado que se puede comunicar esta condición. Miren, para continuar en esta montaña rusa de información, el cálculo que hacía Marisa respecto de la cantidad de plata que no habría sido gastada como corresponde de gastos reservados sería aproximadamente 2.900 millones de pesos, si no me equivoco. Marisa, revísalo. Mientras, agregamos un dato aquí. Gustavo González Jure, que según la Fiscalía se habría quedado él en lo particular con 123 millones, pero que durante su periodo son más de 1.180 millones del gasto reservado que no se habrían gastado en lo que corresponde, es el mismo exdirector de Carabineros que una vez que deja su cargo se transforma en la autoridad en la mutualidad de Carabineros. Y así, siendo miembro de este, voy a decirlo en simple, directorio, recibía un sueldo, pese a que la ley decía que tenía que hacerlo gratis.